Listo, vamos a dar inicio con la presentación. Vamos a tener un espacio para dudas. De igual forma, cuando finalice la presentación se les enviará un enlace para que puedan acceder a la misma y pueden responder a ese correo para realizar cualquier consulta que haya surgido de los temas que vamos a estar abordando. El tema de hoy va a ser muy enfocado a soluciones a nivel de industria en el mundo de dispositivos médicos y manufactura electrónica. Mi nombre es Marvin Arley Castro, soy colaborador del Batrón, ingeniero electromecánico y me dedico a precisamente abordar con clientes soluciones en el campo de este tipo de industrias. Parte de lo que vamos a estar aprendiendo durante la sesión será con base a diferentes estándares. Por ejemplo, vamos a abordar pruebas de seguridad eléctrica bajo la IS 60601, que es precisamente para manufactura en dispositivos médicos. Vamos a hablar un poco de la IS 62353, que también es para pruebas de seguridad eléctrica, pero más para ingeniería de campo. Vamos a hablar, por ejemplo, de la ISO 13485, que es para sistemas de gestión de calidad en dispositivos médicos. La ISO 17025, esta es para laboratorios de ensayo y calibración. Parte de la agenda será cubrir 5 puntos principales, iniciando con el ámbito de pruebas de seguridad eléctrica, continuando con cumplimiento a nivel de diseño y evaluación de pruebas para comunicaciones seriales de alta velocidad. Todo dispositivo hoy en día de la parte eléctrica o electrónica tiene comunicaciones como USB 2.0, GPIB, que es el triple 488, RC232, señales a nivel de electrónica como las DDR, es Double Data Rate. ¿Cómo se comprueban estas señales en las plantas? ¿Cómo se comprueban en áreas de testing? Lo vamos a estar abordando. Electrónica de potencia, muy utilizado, por ejemplo, para transformadores, motores, fuentes de alimentación. Cómo realizar análisis de rendimiento. Parte del campo en investigación médica de biosensores, vamos a ver un par de aplicaciones con relación a dispositivos implantables y con enfoque al estándar 13485. Y por último, temas de calibración. Iniciando entonces con la parte de seguridad eléctrica, si somos un fabricante, nos van a preocupar 4 casos que son pilares para el razonamiento al momento de evaluar la ejecución de las pruebas de seguridad eléctrica. Iniciando por el tema de seguridad. El fabricante siempre debe asegurarse que el producto no sea un peligro para el usuario, no solo para el usuario final, sino también para el operario. Calidad. Por cuestiones de aseguramiento de la calidad, los fabricantes deben asegurarse de que el dispositivo que manufacturen o ensamblen cumpla con determinadas especificaciones de tolerancia en corriente, en tensión, en resistencia, precisamente para que sea un dispositivo seguro. Control de costos es algo que viene añadido con el aseguramiento de la calidad. En este caso, conozco ejemplos, obviamente no puedo mencionar compañías, pero conozco ejemplos en donde han tenido lotes de producción que se comercializan y que después de determinada cantidad de meses determinan que presentan pruebas de seguridad eléctrica erróneas, donde no están cumpliendo con los límites establecidos en el manual. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque tienen que retirar todo ese lote de dispositivos comercializados que se identifican por el número serial y obviamente se traduce en costos elevados de pérdidas para la compañía, para la empresa. Por último, temas de seguridad y responsabilidad principalmente. Hay agencias de seguridad como la UL que se dedican a realizar ensayos
para asegurar, es una revalidación de que el producto que manufacturó X compañía realmente cumple con los límites de seguridad. ¿A qué viene todo esto en conclusión? A tener dispositivos seguros. Ocurre siempre el fenómeno de corriente de fuga. ¿Qué es una corriente de fuga? Cuando un producto, y lo vamos a ver más adelante, es sometido a una alta tensión, por ejemplo, o también a una alta corriente durante un tiempo determinado, puede ocurrir el fenómeno de ruptura dieléctrica. ¿Y qué es una ruptura dieléctrica? Es cuando el aislamiento de un dispositivo falla porque no tolera esa tensión, por ejemplo, y se presenta una corriente que sale disparada a donde menor resistencia encuentre. Si nosotros tenemos nuestro dispositivo con una adecuada puesta a tierra o con un adecuado punto de protección a tierra, vamos a esperar que esa corriente de fuga se vaya por esa línea. Sin embargo, no siempre es así. Dependiendo del tipo de dispositivo que se manufacture, ni siquiera vamos a tener una conexión a tierra o un punto a tierra. Es para estos casos que precisamente se debe asegurar que el aislamiento per se del instrumento va a tolerar como mínimo una tensión determinada y no va a ocurrir esta corriente de fuga. Normalmente las corrientes de fuga pueden ser desde el orden de microamperios hasta miliamperios. En el peor de los casos podemos hablar de amperios como tal, ya trabajando alta potencia. El tema es que ya sea microamperios o miliamperios ya es suficiente para causar daño e incluso la muerte a una persona. Hay que tener mucho cuidado con este fenómeno. Tenemos entonces productos que pueden ser clase uno o clase 2. ¿Cómo distinguimos este tipo de productos? Todo equipo que se conecte a una alimentación de línea, a una alimentación eléctrica, a un toma corriente, como se conoce comúnmente en Costa Rica, va a tener clase uno si el cable de alimentación posee un pin de fase, neutro y tierra. Estamos hablando de tres pines. Entonces se supone que este equipo tiene una adecuada conexión a tierra. Pero luego existen los equipos clase 2, en donde el cable de alimentación solo va a tener dos pines, fase y neutro. No tenemos una puesta a tierra en el instrumento. Y es aquí cuando se supone los equipos clase 2 deben tener un adecuado aislamiento interno. Y aquí siempre realizo el ejemplo de las UPS. Todos conocemos una UPS. Y la UPS a nivel interno tiene un aislamiento físico con un material tipo papel que aísla, por ejemplo, el material del circuito de potencia, el circuito electrónico, el circuito de almacenamiento de baterías, el circuito de alimentación. Una UPS se compone de todos estos circuitos independientes que están debidamente aislados a nivel físico. Se supone que los equipos clase 2 deben tener una similitud con esta ideología al momento de aislar internamente el dispositivo. Luego de clase uno y clase 2 tenemos niveles de protección. Esto ya es muy enfocado a la parte de dispositivos médicos. Tenemos diferentes niveles de protección, protección B, protección BF y protección CF. Aquí en conclusión va a depender del nivel de seguridad que pueda tener el equipo médico y esto va a depender de las partes aplicadas que tiene ese dispositivo médico hacia una persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Voy a traer algunos ejemplos. Aquí tenemos un desfibrilador, pero no solamente es desfibrilador, sino que también es monitor de pacientes. Son dos equipos en uno. Conocemos entonces que al desfibrilar, él posee dos palas que hacen la descarga a una persona. Pero al tener también capacidades para ser monitor de pacientes, va a tener cinco latiguillos, como se conoce comúnmente, o cinco cables que se van a ubicar en diferentes puntos del cuerpo de la persona para precisamente monitorear los signos vitales.
Se dice entonces que este modelo en particular puede tener hasta 7 partes aplicadas hacia una persona. Lo hace un equipo crítico, lo hace un equipo con nivel de protección CF, porque puede llegar, en el peor de los casos, a tener una descarga hacia el corazón de una persona. Aquí voy a hablar un poco de las pruebas de seguridad eléctrica, entonces, asociado al ámbito de dispositivos médicos y la parte electrónica. Y si ejemplificamos una manufactura, una empresa de ensamble y fabricación, vamos a tener diferentes áreas en donde podemos trabajar estas pruebas. Por ejemplo, R&D, que es ingeniería de diseño y, e investigación, pruebas de ensayo, pruebas de aceptación. Por ejemplo, aquí tenemos 3 modelos de equipo médico. En el centro tenemos una electrocirugía. La electrocirugía, como están observando, tiene una clasificación de protección CF. ¿Por qué? Porque es crítico. La electrocirugía se conecta a una sonda y esta sonda se encarga, por ejemplo, de suturar heridas que pueda tener una persona. Hace contacto directo y eléctrico con altas frecuencias y corriente hacia un usuario como tal, a un paciente. Hacia el lado derecho tenemos un monitor de pacientes bastante sencillo, cuya clasificación es BF, es una clasificación media en seguridad, mientras que hacia el lado izquierdo encontramos un ventilador mecánico. Un ventilador mecánico realmente lo que conecta hacia una persona es la capacidad de ayudar a la respiración. Puede ser, por ejemplo, con flujo unidireccional inspiratorio. Se suele utilizar. El tema es que un ventilador mecánico tiene una clasificación de seguridad en protección baja, es tipo B, porque realmente no va a tener una conexión eléctrica, ahí está el tema, no tiene una conexión eléctrica directamente hacia el paciente. Tenemos entonces los estándares de la IS 60601 y la IS 62353. La 60601, no voy a adelantar mucho ahorita, pero se utiliza mucho para pruebas de diseño en fabricación, mientras que la 62353 es más para mantenimientos preventivos en equipo que ya fue comercializado y está en campo, en hospitales, por ejemplo. Dentro del área de fabricación manejamos pruebas de tipo y pruebas de rutina. Las pruebas de tipo son realizadas como pruebas de conformidad, que pueden llegar a ser pruebas destructivas, mientras que las pruebas de rutina ya se realizan en áreas de ensamble. Por ejemplo, en un determinado lote de equipos que se manufacturan durante el día y que requieren validar la seguridad eléctrica en función de límites, estos son pruebas de rutina. Las pruebas de tipo, en conclusión, son muy ejecutadas por el área de agencias de seguridad. Ahora mencioné la UL como ejemplo, es muy conocida, mientras que las pruebas de rutina son más utilizadas meramente por las fábricas de manufactura. Aquí voy a introducir un poco 3 pruebas que se realizan mucho para la parte de rutina. La resistencia dieléctrica, que vamos a ver más adelante, se conoce también como prueba HIPOP o de alto voltaje, prueba de continuidad tierra y prueba de resistencia de aislamiento. Esta es la simbología de las diferentes pruebas que podemos ejecutar. Tenemos entonces Ground Continuity, que es la prueba de continuidad tierra, AC HIPOP, que es la prueba de resistencia dieléctrica en corriente alterna, y también la podemos ejecutar en corriente directa. La prueba de resistencia de aislamiento, enlace a tierra, que es con altas corrientes de hasta 40 amperios, y por último las pruebas de corrientes de fuga, que esta sí o sí se aplica en el área de dispositivos médicos. Iniciando con las pruebas de resistencia dieléctrica, visualmente podemos ubicar que un equipo ya va a presentar problemas si el aislamiento presenta daños como los que observamos en imagen, donde por ejemplo hay cortos,
no solo en el aislamiento, sino también en el conductor. Y por acá vamos a iniciar entonces con la parte de teoría. La prueba de resistencia dieléctrica, muy resumidamente, es aplicar una tensión, un voltaje alto, fácilmente por encima de los 4000 voltios, ya sea en corriente alterna o corriente directa, por un determinado periodo de tiempo. Pueden ser 30, 60 segundos. Y el objetivo es determinar cuál es el valor de la corriente de fuga presente en el circuito bajo prueba, en el equipo bajo prueba como tal, durante la aplicación de esta tensión. Esos límites de corriente aceptable o no aceptable, ¿quién los define? Ya sea el estándar, por ejemplo, el 60601 o 62353, o bien la hoja de seguridad de especificaciones del producto. El tema es que lo que vamos a medir como resultante al aplicar el alto voltaje es una corriente de fuga y se busca saber si esta corriente de fuga está dentro del límite aceptado. Normalmente vamos a esperar resultados de microamperios o a lo mucho miliamperios, pero mayormente trabajamos con microamperios porque son corrientes bajas. Si ocurre una ruptura dieléctrica, ahí está el detalle importante, si ocurre la ruptura dieléctrica, entonces la corriente de fuga va a subir a valores muy altos y es ahí cuando se va a salir de los límites establecidos y configurados en la prueba y el equipo deja de ser seguro. Esta prueba se puede realizar tanto en instrumentos de clase 1 como clase 2, esto ya lo vimos, dependiendo de la configuración de pines del cable de alimentación. Y hay una regla que suele utilizarse como práctica en el sentido de que si yo tengo un dispositivo bajo prueba, un equipo como tal, y en la hoja de seguridad no se establece qué valor de tensión debo aplicar, y no tengo claro el estándar al cual puedo acoger la prueba para este equipo, entonces puedo tomar el valor nominal de tensión al cual trabaja el instrumento, supongamos 120 voltios, lo multiplico por 2 y le sumo 1000 voltios. Eso quiere decir que la tensión mínima que debería aplicar para la prueba de resistencia dieléctrica debería ser unos 1200, 1300 voltios. Aquí tenemos un ejemplo de un probador de la línea Associated Research, un HIPO como tal, modelo 7850, el cual está aplicando una alta tensión a un dispositivo muy común, es un ventilador eléctrico. O sea, esto aplica para cualquier equipo eléctrico, no solo dispositivos médicos o campo de la electrónica. ¿Qué es lo que hacemos? Conectamos el cable de alta tensión a un punto de fase del cable de alimentación del instrumento bajo prueba, en este caso el ventilador, y el retorno lo conectamos a un punto expuesto del chasis. El objetivo será entonces medir la corriente de fuga. Luego tenemos la prueba de resistencia de aislamiento. En la prueba de resistencia de aislamiento también aplicamos una tensión, pero en este caso es un voltaje en corriente directa y no tan alto como en la prueba de resistencia dieléctrica. Aquí estamos hablando de 1000 voltios, 1500 voltios, cuando mucho. Se utiliza mucho inclusive 500 voltios para ejecutar la tensión. Aquí no nos interesa medir la corriente de fuga. Aquí lo que nos interesa medir es la resistencia, tal cual se llama la prueba, resistencia de aislamiento. Entonces, por ejemplo, altos valores resistivos nos indican un aislamiento de calidad. Valores resistivos bajos es indicativo de resistencia de mala calidad. Por ejemplo, vuelvo y repito, un motor eléctrico perfectamente aplica para esta prueba. Conectamos la tensión a un punto de fase del motor, de la línea de alimentación, y el retorno a un punto expuesto del chasis. Esto también lo podemos hacer en las bobinas internas del motor. Y verificamos los niveles de resistencia. Esperaríamos valores en el orden de gigaohms, megaohms, por ejemplo.
Ya si nos bajamos a kilo ohms u ohms, entonces es ahí cuando podemos sospechar del aislamiento del equipo. Noten que la conexión en la prueba de resistencia dieléctrica y resistencia de aislamiento es la misma. Eso para lo que vamos a ver más adelante. Como tercera prueba, vamos a hablar de continuidad tierra. Esta inclusive se puede realizar con multímetros. ¿En qué consiste la prueba de continuidad tierra? Básicamente es inyectar una pequeña corriente por debajo de 1 amperio, normalmente en señal de corriente directa, para verificar si hay continuidad en la puesta a tierra del equipo, es decir, del pin de tierra hacia el punto interno del instrumento, simplemente. Y luego tenemos la prueba de enlace a tierra, que es exactamente la misma conexión que continuidad a tierra, pero en este caso aplicamos altas corrientes. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a buscar es verificar la integridad del diseño de esa puesta a tierra, de ese cable, de ese pin de tierra del equipo. Podemos llegar hasta 40 amperios y puede llegar a ser una prueba que se utiliza en el área de conformidad. Ya lo vimos, pruebas de tipo, porque pueden llegar a ser ensayos destructivos. Aquí tenemos la conexión para que quede más claro y mejor ejemplificado que estamos utilizando el pin de tierra en la conexión para aplicar la corriente. Entonces, y a modo resumen, ya habrán notado que la prueba de resistencia dieléctrica y resistencia de aislamiento tienen la misma conexión y la prueba de continuidad a tierra y enlace a tierra tienen la misma conexión. Podemos utilizar un dispositivo acoplador como esta caja que vemos en imagen que recibe todas las conexiones del probador, es decir, el equipo que va a ejecutar las pruebas, y utilizamos una conexión común para el dispositivo. Nuevamente tenemos aquí un equipo muy común, un tostador eléctrico. ¿Para qué hacemos esto? Para que de forma secuencial podamos ejecutar las 4 pruebas que mencioné sin necesidad de estar haciendo pausas para cambiar la conexión de los cables. Se utiliza mucho en el ámbito de las fábricas. Cabe mencionar que en la prueba de enlace a tierra lo que vamos a medir es valores resistivos como resultante de la inyección de corriente, porque recordemos, estamos buscando determinar el aislamiento del cable de pin de tierra o el cable de tierra como tal. Y por último, tenemos las pruebas de corrientes de fuga. En las pruebas de corrientes de fuga podemos tener diferentes tipos. Podemos tener corriente de fuga a una parte aplicada, podemos tener corriente de fuga a un punto expuesto, podemos tener corriente de fuga a tierra. Esto lo va a determinar el tipo de corriente que yo desee analizar. A nivel general, como mencioné al principio, se utiliza mucho en dispositivos médicos. Busca dentro de su circuito simular la impedancia del cuerpo humano a través del estándar que seleccionemos. Vamos a ver algunos ejemplos. Se realiza en polaridad invertida, no solo en polaridad normal, y suele utilizarse a un 110% del voltaje nominal al cual trabaja el instrumento. Esto quiere decir que si el equipo bajo prueba trabaja a 120 voltios, debe estar alimentado un 10% por arriba. Entonces, unos 130, 135 voltios es la alimentación idónea que tiene que tener el equipo bajo prueba y por ello normalmente los probadores que realizan las pruebas de corrientes de fuga tienen una fuente interna para proveer ese exceso de alimentación al equipo bajo prueba. Aquí entonces tenemos un ejemplo. ¿Qué tenemos en imagen? Una electrocirugía. En esta electrocirugía ya sabemos que tiene diferentes partes aplicadas hacia el paciente y lo que tenemos como modelo Fluke es un ESA 612, que es el instrumento que va a ejecutar las mediciones de las corrientes de fuga presentes
en la electrocirugía cuando estoy aplicando, en este caso, la tensión. Aquí tenemos un ejemplo de los diferentes límites que se trabajan para las corrientes de fuga en la IS 62353. Por ejemplo, vamos a observar que dependiendo del tipo de corriente de fuga que analicemos, los límites siempre van a estar en microamperios. Si excede, por ejemplo, la prueba de corriente de fuga en DC para para un equipo cuya protección es tipo B, los 10 microamperios en condiciones normales ya va a ser un valor de fallo para el aislamiento de ese equipo. Entonces simplemente es eso, evaluar qué tipo de prueba en corriente de fuga necesito, cuál es el límite con el cual voy a trabajar, en este caso los puedo definir fácilmente por el estándar, ejecutar la prueba y verificar el resultado de la corriente de fuga. Para áreas de campo, la ingeniería biomédica es un ejemplo muy claro. Puedo utilizar rutinas de mantenimiento. Por ejemplo, los ingenieros electromédicos o biomédicos que trabajan en los hospitales necesitan realizar estas pruebas, estas mediciones de forma constante. Normalmente ellos pueden iniciar con una inspección visual, pueden medir la resistencia del cable de tierra, muy importante iniciar con esto, y ya después aplicar las corrientes de fuga. De forma adicional, si el procedimiento lo requiere, puede realizarse la prueba de resistencia de aislamiento y por último pruebas funcionales de la parte operativa del equipo. En conclusión, la IS 60601 en sección 1 es muy enfocada para dispositivos médicos en etapas de diseño, validación, pruebas de conformidad, mientras que la IS 62353 se utiliza más para áreas de campo, ya equipo que está instalado en hospitales, muy utilizado por ingenieros clínicos y biomédicos. Sabemos entonces que la IS 60601 es más estricta en las pruebas, es más estresante, trabaja límites inferiores en comparación a la IS 62353, que puede trabajar límites más abiertos. Principales pruebas aplicadas según la 62353, ya los mencioné: inspección visual, resistencia de puesta a tierra, resistencia de aislamiento y corrientes de fuga. Aquí tenemos algunos ejemplos de ensayos de validación que se han realizado en hospitales. Por ejemplo, la imagen superior izquierda son pruebas de radiación ionizante para tomógrafos axiales computarizados. Luego tenemos un monitor de pacientes donde estamos haciendo pruebas de simulación con un ProSim, que es un simulador de pacientes. Al lado derecho tenemos un probador para ventiladores mecánicos, un VT900 de la línea Fluke. Estamos haciendo una prueba de flujo inspiratorio unidireccional utilizando un pulmón artificial. Y terminado este punto de seguridad eléctrica, continuamos al siguiente, que son comunicaciones seriales de alta velocidad. Este mundo lo dominan tres compañías: TSMC, que están ubicados en Taiwán; Intel, que es una empresa norteamericana de Estados Unidos; y Samsung, que es una empresa coreana, Corea del Sur. ¿Por qué dominan el mundo de los microprocesadores? Porque sabemos, Samsung como marca vende celulares, pero es que también manufactura microprocesadores, al igual que Intel y TSMC. En este caso, dominan el mercado porque son los que tienen las mejores capacidades para manufacturar microprocesadores más pequeños, más compactos, con menor densidad en una área específica. Son los únicos que pueden llegar a manufacturar microprocesadores desde 7 nanómetros hasta 3 nanómetros.
La programación en este tipo de microprocesadores suele realizarse de forma paralela, es decir, al mismo tiempo que envían datos, reciben datos, porque ya mencioné que suelen utilizar la tecnología DDR, que quiere decir Double Data Array, y precisamente es eso. Al momento en que yo estoy enviando información, también estoy recibiendo a nivel de la programación como tal. ¿Por qué hablé de la parte de densidad? Porque entre más compacto, entre más pequeño sea un microprocesador, va a tener la capacidad de almacenar más transistores en una menor densidad como tal. ¿Y cómo se traduce esto? Que a menor tamaño y a mayor cantidad de transistores condensados en el microprocesador, voy a tener la capacidad de transmitir de forma más rápida la información. Recordemos que la información en transistores se transmite en forma binaria, unos y ceros. Y al mismo tiempo que logro esto, disminuyendo el tamaño, mejoro el consumo energético, porque van a ser dispositivos más pequeños y el consumo energético va a ser menor. Entonces obtengo mayor rendimiento en la velocidad de transmisión y mayor rendimiento porque también en la parte energética disminuyo el consumo. En entornos informáticos, ¿cómo lo ejemplificamos? Con servidores. Tenemos servidores que están ubicados, por ejemplo, en grandes bodegas de almacenamiento y estos servidores, dependiendo de si somos clientes, por ejemplo, de aplicaciones como Facebook, ustedes como eh, clientes de esta plataforma comparten toda la información hacia el servidor de Facebook. Y ellos en sus servidores tienen que tener las mejores capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos, si no, van a tener inconvenientes. Esta intercomunicación se realiza a través del lenguaje LAN, cuando es a través de conexiones físicas, o WAN, cuando es a nivel inalámbrico. Aquí tenemos, por ejemplo, una supercomputadora y esta supercomputadora está compuesta por muchos núcleos. ¿A qué me refiero con núcleos? Está compuesta por microprocesadores que utilizan comunicación DDR, está compuesta por comunicaciones LAN tipo Ethernet, también por comunicación RC232, también tiene comunicación inalámbrica del tipo WAN y todo se resume a la industria 4.0. Cuando hablamos de industria 4.0, estamos buscando actualizar poco a poco el Internet de las cosas. El Internet de las cosas quiere decir que cada dispositivo electrónico, cada dispositivo eléctrico, poco a poco lo estoy introduciendo a la nube, a la parte de almacenamiento digital, haciendo dispositivos con comunicación inalámbrica, conexión a Bluetooth, conexión a Internet, conexión a Wi-Fi. Eso es Industria 4.0. No solo aplica para dispositivos cotidianos de la vida, sino también para industrias de manufactura. Y es ahí el punto que nos interesa. El entorno entonces de este tipo de redes va a estar compuesta desde circuitos electrónicos que van a tener conexión a Internet y dependiendo de la capacidad de estos dispositivos, van a ser, por ejemplo, sistemas robóticos que pueden tener inteligencia artificial y tener autoaprendizaje. De forma resumida, para entender un poco cómo se transfiere la información, está el modelo OSI, que define 7 capas, que son interfaces de comunicación punto a punto sobre cómo se transfiere la información. En la capa 7 están las aplicaciones como Google, como Facebook, como Instagram. Y lo que no vemos nosotros es lo que está de la capa 6 hasta la capa 1. La capa 1 visualmente sí es visible para el ojo humano porque es donde venimos y hacemos la conexión Ethernet, por ejemplo. Sin embargo, dentro de la capa 2 a la capa 6 hay una serie de transmisión de información que no observamos, ya sea del tipo físico
o del tipo inalámbrico. A nivel de la industria, tenemos aquí un ejemplo de un sistema de automatización por medio de PLCs, de drivers, de motores eléctricos que son controlados por estos drivers, variadores de frecuencia. Y en un supuesto en donde estos equipos tipo PLC y drivers tengan la capacidad de comunicarse a Internet a través de redes con conexiones tipo Ethernet, entonces yo voy a poder alimentar toda la información que puedo extraer de estos equipos para mantenimiento a un servidor común y poder controlar dicha planta por medio de datos, histórico de datos, datos que me sirven para un mantenimiento predictivo y un mantenimiento preventivo. ¿Y qué me ahorro? El mantenimiento correctivo. Al predecir futuras fallas que puedan tener determinados elementos de mi sistema, monitoreando constantemente las mediciones que entregan. Esto es Industria 4.0. ¿Qué tipo de conexiones entonces suelo utilizar? Ya mencioné mucho Ethernet y es porque es muy utilizada. La Ethernet se utiliza mucho en el campo de la industria. Tenemos un ejemplo de aplicación para comunicaciones de alta velocidad que vamos a ver en este ejemplo de aplicación. Comunicación DDR, Double Data Rate. Aquí entonces tenemos que realizar pruebas de desempeño a un microprocesador. Este microprocesador puede trabajar velocidades de hasta 32 gigabytes por segundo y está utilizando una memoria DDR de quinta generación. Debo yo, como ingeniero de pruebas, elaborar un diseño adecuado que me permita medir el rendimiento de esa transmisión de datos. Entonces tengo que cubrir tanto la parte de hardware como la parte de software. Y en este caso, pensaría entonces en una programación paralela para poder ver cómo la información se transmite y se recibe. Entonces, a nivel de programación, voy a utilizar la parte paralela, está otro tipo de programación que es concurrente o continua, pero esta no es tan viable porque no me va a permitir ver con detalle tanto el envío como la recepción de datos. Y así es como se compone nuestro sistema. Vamos a tener el microprocesador y el microprocesador tiene sus conexiones de salida. Nos va a interesar trabajar sobre la conexión de salida PSI, que es una interfaz de transmisión de datos. La PSI Express es muy utilizada, de hecho, por manufacturas como National Instruments, Keysight, Tektronix, al momento de elaborar dispositivos que se puedan comunicar a altas velocidades de transmisión y monitoreo de datos. Y aquí vamos a hablar un poco del hardware que vamos a utilizar para analizar el rendimiento, realizar análisis de rendimiento sobre ese microprocesador. Sabemos entonces que vamos a utilizar la conexión sobre la PCI Express, que es una memoria DDR, y vamos a utilizar entonces un osciloscopio que ofrezca las capacidades de análisis para este tipo de prueba. Este osciloscopio tiene que tener un alto ancho de banda, ahorita lo vamos a dimensionar, y tiene que tener capacidades de diagnóstico en diagramas de ojo, que es precisamente como yo evalúo los datos que se están transmitiendo, visualmente como se observa en la presentación. ¿Y qué determino en estos análisis de diagrama de ojo? Jitter. ¿Qué es un jitter? Ruido presente en las señales, un ruido continuo. ¿Cómo se define técnicamente un jitter? Es la variación temporal en la transición de una señal, cuando está cambiando de uno a 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de transistores. Comunicación binaria. Para ahondar un poco en las tecnologías DDR, cuando comenzaron en la primera generación por allá del 2002,
fueron creciendo año con año y hoy en día tenemos DDR de quinta generación. ¿Qué es lo que mejora? Lo que yo ya expliqué. Tener microprocesadores más pequeños porque condensamos más transistores en menor cantidad de núcleos y esto se traduce en velocidades de transmisión más rápidas con menor consumo energético. ¿Qué tipo de osciloscopio debo utilizar entonces para realizar análisis de rendimiento sobre estas tecnologías? Osciloscopios de fósforo digital que tengan capacidades de análisis mixtas. ¿Por qué fósforo digital? Porque tiene canales analógicos y son precisamente los canales analógicos los que yo voy a utilizar para verificar la integridad completa de las señales que se están transmitiendo. Porque me interesa también tener canales digitales, por ejemplo, para analizar la comunicación binaria, los unos y ceros. Entonces, si quiero analizar señales seriales, no solo tipo DDR, sino SPI, RC232, I2C, USB 2.0 o el estándar, me va a interesar los canales analógicos, porque ahí sí voy a poder verificar la integridad completa de las señales. Mientras que si utilizo canales digitales, como se observa en imagen, lo único que voy a ver es el uno y el cero, el uno y el cero, que es una señal tipo cuadrada y no me va a funcionar para realmente hacer una identificación, por ejemplo, de los jitter. Entonces por acá tenemos un ejemplo de hardware que utiliza la compañía Intel con microprocesadores y la programación se realiza a través del lenguaje paralelo, utilizando la interfaz de salida PCI Express. Aquí lo que voy a identificar es que vamos a trabajar con una señal del tipo DDR, cuya comunicación de transmisión es de aproximadamente 26 gigabytes por segundo. Y por acá ejemplificar que hoy en día tenemos la quinta generación de señales DDR y eso exige a empresas como Tektronix aumentar las capacidades de sus osciloscopios, por ejemplo, para proveer mejores anchos de banda y poder cubrir las velocidades de transmisión de este tipo de equipos. Aquí vamos a dimensionar el osciloscopio. Si vamos a trabajar con una DDR de quinta generación, cuya salida de comunicación es Thunderbolt, Thunderbolt es precisamente el envío y recibo de información. Esto lo patentó la empresa Apple con Dell y básicamente se compone por cuatro PCI Express más el puerto display donde observamos la información. Esto puede ser la salida de un celular, por ejemplo, para que vean cómo los celulares están presentes con estas tecnologías. El puerto de comunicación donde cargamos y conectamos el celular a una computadora, eso es tecnología Thunderbolt. Y tomando en cuenta el ancho de banda, también nos interesa saber dónde es que vamos a realizar el análisis. Ya mencioné que es la PCI Express y que es análisis DDR. En este caso, ya sabiendo que igual la programación es paralela, vamos a utilizar un osciloscopio de fósforo digital. ¿Qué otros análisis puedo realizar? Puedo realizar análisis de ruido de señal, no solamente jitter como tal. Puedo realizar análisis de máscaras y puedo hacer análisis de depuración de datos, es decir, los debugging como tal. Una característica clave al momento de seleccionar el osciloscopio es, como mencioné, el ancho de banda. Aquí, por ejemplo, interesa mucho el nivel de amplitud que vaya a utilizar para la señal. Siempre hay una degradación de la amplitud. Normalmente es un 30%, debo considerar, para sobredimensionar el osciloscopio
y realmente poder capturar toda la integridad de la señal. Un ejemplo son los armónicos. Esto aplica no solo para la parte electrónica, sino también la parte eléctrica. Los armónicos podemos llegar hasta la quinta armónica, por ejemplo. Si yo quiero realmente poder analizar todos los armónicos de mi señal, entonces tengo que tener cuidado con el nivel de amplitud en el ancho de banda que voy a elegir y cubrir realmente todos estos armónicos que se puedan presentar en el análisis de la red eléctrica, por ejemplo. Aquí tenemos una regla, la regla de las 5 veces para seleccionar el ancho de banda, en donde voy a tomar la quinta armónica y a partir de ahí definir que el ancho de banda debe como mínimo superar o cubrir esa quinta armónica de la señal que voy a analizar. Y aquí es donde seleccionamos el osciloscopio. Tomando en cuenta todas estas variables, volvemos a la DDR5, a los análisis principales que voy a realizar y por ende aquí puedo intuir que el osciloscopio que más me puede servir, por ejemplo, podría ser un DPO de como mínimo 32 gigas en ancho de banda analógico, que va a tener velocidades de análisis de hasta 100 gigas samples por segundo y en la parte digital, para lo que es la memoria, 62.5 megasamples. Este sería un osciloscopio ideal y obviamente tiene que ofrecer también la parte lógica, es decir, los canales digitales. ¿Cómo determiné entonces que tiene que ser 33 gigas el ancho de banda ideal? Porque si la memoria DDR trabaja hasta 8 gigas, que es el valor que vemos ahí como 8000, esto lo tengo que multiplicar por 5 y me va a dar un resultado de 40 gigas. El modelo que más se acerca es precisamente el DPO o MCO mixto de 33 gigas como tal. Y aquí tenemos la solución completa. Todo esto es en base a una nota de aplicación de la línea de solución de Tektronix. Para la DDR5, entonces vamos a utilizar a nivel de hardware el osciloscopio de señal mixta que pueda ofrecer dentro de las pruebas de rendimiento el análisis de memoria serial, el análisis de memoria en la parte analógica, el jitter, el análisis de ruido. Todo esto está contemplado dentro del seteo de la configuración. Y ya también mencioné algunas tecnologías de consumo, como USB 1.0, que es con la que se inició este tipo de conexiones. Hoy en día tenemos hasta USB 3.0, que trabaja velocidades de transmisión de hasta 5 gigabytes por segundo. Esas señales también se analizan con osciloscopios de altos anchos de banda. Y a nivel de la industria, trabajamos más, como mencioné anteriormente, comunicaciones tipo Ethernet que me pueden permitir trabajar hasta 10 gigas en anchos de banda para transmisión de información. Tenemos aquí el ejemplo de un análisis igual con osciloscopios de señales de 10 gigas tipo Ethernet. ¿Qué voy a analizar yo en este tipo de transmisión de información? Voy a referenciar un estándar que es el IEEE 802.3, cuya última versión es la 2022. En sus cláusulas de pruebas hablamos de caídas de salida, el jitter de sincronización del transmisor, el reloj, cómo está sincronizado, el jitter de sincronización como tal, linealidad, densidad del espectro, todo esto, pérdida de retorno es muy común, lo analizo con el osciloscopio. Bajo el estándar, es el estándar el que me está solicitando realizar esas pruebas en las etapas de diseño y validación. Aquí tenemos algunas imágenes de resultados que se pueden analizar con los osciloscopios.
por ejemplo, en la parte Ethernet. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para explicar cuál es la diferencia entre un osciloscopio y un multímetro digital. Ambos equipos son de medición, ambos equipos pueden leer y medir corriente y voltaje, pero tienen una gran diferencia. Aquí tenemos un par de especificaciones de un multímetro de 7.5 dígitos. Este multímetro tiene en la resolución vertical, es decir, en el eje Y, hasta 18 bits, mientras que un osciloscopio va a tener como ando mucho 8 bits en resolución vertical. Inclusive hay modelos que llegan a 12, pero que llegue a 18 va a estar difícil. Eso se traduce en que como el multímetro tiene mejor resolución vertical, va a ofrecer mayor capacidad en los dígitos de resolución para las mediciones. El osciloscopio no, el osciloscopio ustedes han notado que en dígitos de resolución queda muy limitado, dos, tres dígitos cuando mucho, después del punto o coma. Pero algo en lo que sí gana el osciloscopio es en la resolución temporal, en el eje X. Ahí el osciloscopio es más rápido porque puede trabajar anchos de banda muy grandes, estamos hablando de hasta gigas, según vimos en ejemplos anteriores, y el osciloscopio trabaja como una cámara fotográfica, captura señales de forma rápida, superpone una detrás de otra. Y esa es la ventaja que tiene el osciloscopio respecto al multímetro. Ahora, si yo estoy pensando en un equipo que sea un escáner, que sea un data logger, me va a servir más el multímetro, porque el multímetro tiene altas capacidades de almacenamiento de datos. Por ejemplo, este modelo puede almacenar casi 28 millones de datos dentro de su memoria de registro, mientras que el osciloscopio cuando mucho va a llegar a 10 millones. Por ende, el multímetro funciona realmente más para muestreo de información. Esa es otra ventaja que ofrecen los multímetros. Pero ya vimos que el osciloscopio no solo funciona para capturar señales de alta velocidad en transmisión, sino también para hacer análisis de desempeño sobre esas señales. Y finalizando con este tipo de tecnologías, hablamos de señales inalámbricas. Tenemos hoy en día en nuestras casas, mayormente modem, por ejemplo, que pueden transmitir información ya sea en 2.4 gigas o 5 gigas. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, 2.4 gigas me va a permitir abarcar mayor área, sin embargo, la transmisión de los datos va a ser más lenta. Con 5 gigas yo puedo abarcar una área menor en comparación a 2.4, sin embargo la transmisión de los datos va a ser mucho mejor. Hay modem, ustedes lo pueden buscar ahora en sus casas que pueden configurar en 2.4 o 5 gigas o inclusive su proveedor de internet les dice, le estoy transmitiendo en 2.4 o en 5 gigas, tiene que tener el modem trabajando bajo ese ancho de banda. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo realizo yo la prueba de desempeño sobre este tipo de señales inalámbricas? Con analizadores de espectro. ¿Qué es entonces un analizador de espectro? Básicamente es un equipo que funciona en el dominio de la frecuencia. Si un osciloscopio funciona en el dominio del tiempo, el analizador de espectro lo hace en el dominio de la frecuencia. En el eje Y vamos a tener la señal eléctrica, por ejemplo, tensión, corriente, y en el eje X, en el eje horizontal, vamos a tener la frecuencia. Por eso es dominio de frecuencia. ¿Qué nos permite entonces poder realizar análisis de señales inalámbricas, no solo de transmisión de Internet, sino también de longitudes de radio? Por ejemplo, las emisoras utilizan mucho analizadores de espectro para validar primero si están transmitiendo en la onda que les corresponde, en la frecuencia que les corresponde, no sé, por ejemplo, 107.5 MHz. Y luego para verificar si no hay alguna otra emisora que está transmitiendo en la misma frecuencia que ellos y no deberían y les está generando ruido. Ese tipo de análisis se pueden realizar con equipos como analizadores de espectro.
Todo instrumento que se comunique de forma inalámbrica y que envíe información de forma inalámbrica en la fábrica debería ser sometido a pruebas de este tipo. ¿Y qué voy a utilizar entonces? Analizadores de espectro. Aquí tenemos una tarjeta de transmisión de datos, no sé, ejemplificando eh, tipo National Instruments que pueda enviar información inalámbrica y el análisis de cómo envía esta información, del rendimiento de la información, lo hago con el analizador de espectro. Ahora, ¿qué analizo yo? ¿Qué me interesa analizar en estas pruebas? De igual forma, me remito a un estándar de la IEEE, en este caso el 802, por ejemplo, en las diferentes secciones. Y para cada uno, él me especifica qué ancho de banda debo setear yo, qué tipo de señal es la que voy a monitorear, qué modulación voy a tener y obviamente con mejor detalle voy a ver los datos eventualmente para los resultados que debería tener. Es comunicación inalámbrica, por ende estoy utilizando WLAN. Y aquí tenemos algunos ejemplos de osciloscopios de la línea Tektronix realizando análisis en electrónica de alta potencia. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo análisis de factor de rechazo a fuente de alimentación, que es la prueba conocida como PSRR, en donde hago un análisis del loop, del lazo de comunicación. Puedo realizar análisis de la integridad de la señal en PDNs, que por ejemplo para electrónica de potencia se utilizan muchos semiconductores de nitruro de galio, por ejemplo, como en la imagen derecha, y son altas corrientes que pueden llegar hasta 2000 amperios. Puedo utilizar osciloscopios para analizar esas altas corrientes y la velocidad en la transmisión de las señales, y obviamente para lo que son motores eléctricos, variadores de frecuencia, inversores. Aquí de hecho tenemos un análisis de electrónica de alta potencia de este tipo de señales en circuitos electrónicos que se conectan a transformadores. Aquí tenemos ejemplos de osciloscopios que están analizando el inversor conectado, el driver como tal, conectado a un motor eléctrico y que voy a analizar por acá. Todo lo relacionado a análisis mecánico, análisis armónico, análisis de fase de poder, por ejemplo, potencia, energía. Hay equipos especiales que ya hacen esto, que son los analizadores de calidad de energía, pero ellos están pensados para sistemas eléctricos. El osciloscopio con esta capacidad no, él está pensado para venir y hacer el análisis directamente sobre el variador que está conectado al motor. Entonces es un tema importante para que ustedes observen que los osciloscopios no solo se utilizan para lo que todos sabemos, sino realmente tienen otras aplicaciones. En el área de investigación médica y biosensores, trabajamos mucho los source meter. Un source meter es un equipo que tiene capacidades de multímetro y fuente. ¿Por qué? Porque podemos analizar curvas de rendimiento, como la que observamos en imagen. ¿Por qué me interesa analizar curvas de rendimiento? Porque muchos semiconductores utilizan no solo voltaje, sino también corriente. Y yo quiero ver cómo se comporta esa relación de especificación. Utilizo un source meter. Aquí tenemos, de hecho, ejemplos como en semiconductores, por ejemplo, tipo MOSFET, realizo yo la conexión a cuatro hilos en donde voy a medir a nivel interno tensión y a nivel externo corriente sobre un semiconductor utilizando un SMU, el Source Mirror, y ¿qué me permite esto? Obtener muy altas precisiones y exactitudes, no solo en la medición de tensión y corriente, sino también en la medición resistiva, porque aquí lo que sucede es el fenómeno de fuerza electromotriz, es decir, en los hilos internos mido tensión, en los externos mido corriente y a través del diferencial de tensión y por ley de Ohm calculo la resistencia del semiconductor, la resistencia pura, eliminando la resistencia de los cables de prueba y ahí llego a tener mucha precisión y exactitud en los datos.
Otros ejemplos es que también lo puedo utilizar para, bueno, además del trazado de curva, pruebas de interruptor, pruebas de caracterización en diferentes rangos, no solo tensión, corriente o resistencia, sino también capacitancia, inductancia, frecuencia como tal. Y por último, ya para ir finalizando la presentación, tenemos la sección de metrología. Metrología en el campo asociado directamente a lo que es la práctica, es decir, calibración. En los procesos industriales tenemos siempre dispositivos de medición, sensores, presión, temperatura, flujo, y muchos de estos sensores suelen ser tipo transmisor. Eso quiere decir que además de la parte de la variable física, tenemos la variable analógica. Un transmisor envía una señal de lazo, 420 miliamperios, es corriente. También tenemos transmisores tipo resistivos o que funcionan con tensiones. Entonces tengo que utilizar la herramienta ideal para ir y conectarme a un transmisor, poder verificar el lazo de control, poder medir la temperatura, si es un transmisor de temperatura, tener la capacidad que el equipo que yo utilice provea la alimentación de fuente que necesita el transmisor, ese loop de esa alimentación de bucle de 24 voltios DC normalmente. Y equipo tenemos, por ejemplo, con la línea Flux. A nivel de teoría hay que entender muy bien la trazabilidad metrológica. La trazabilidad, según la guía GUM de metrología, el vocabulario internacional de metrología, lo pueden buscar VIM 2012, es la última actualización que recuerdo está vigente. Define que la trazabilidad es una cadena ininterrumpida de intercomparaciones de laboratorio, es decir, ustedes tienen su equipo de medición, su multímetro, por ejemplo, lo envían a calibrar con nosotros. Nosotros en nuestro centro de servicio, en nuestro laboratorio, tenemos un calibrador multiproducto. Nosotros tenemos que enviar a calibrar nuestro patrón a fábrica en Fluke. Fluke tiene sus propios patrones y a su vez Fluke envía a calibrar sus patrones a el NIS. El NIS es el Laboratorio Nacional de Metrología de Estados Unidos. Y eso es una cadena ininterrumpida de intercomparación. De hecho, esto se establece en el certificado que ustedes reciben cuando envían a calibrar un equipo. Ustedes pueden leer en la portada y ahí va a estar declarado la cadena de trazabilidad aplicada para el equipo que se les calibró. Algunos conceptos importantes: verificación, que es una calibración pero sin datos, un proceso más informal, se puede realizar en campo. La calibración como tal, el BIM lo define con el texto que ven en la diapositiva. Sin embargo, la calibración, en palabras sencillas, comparación. Es una comparación de un patrón contra un equipo bajo prueba. En este caso, la calibración sí toma en cuenta muchas variables. Por ejemplo, para una calibración yo debo elaborar un presupuesto de incertidumbres. Debo emitir un certificado completo de calibración donde indique el límite inferior, el límite superior o al menos el máximo valor permitido. Debo indicar la incertidumbre asociada a cada error obtenido, la declaración de trazabilidad. eh, Debo cumplir con un estándar específico, ya sea la 17025 o la ANSI Z540. Por eso es que la calibración se cobra, porque ya es un proceso más elaborado. En la parte de errores, realmente ustedes conocen los errores sistemáticos, que son los errores que yo puedo encontrar en un equipo a través del histórico de calibraciones. Esos son los errores que yo puedo corregir a través de un ajuste. Mientras que también existen los errores aleatorios. Un error aleatorio no lo puedo corregir. Ese es el que ocurre por el desgaste del tiempo en el uso de un equipo. Y ese lo debo tomar en cuenta eventualmente si yo realizo análisis de incertidumbre de presupuestos como tal para mis calibraciones.
Aquí tenemos un ejemplo de cuáles son posibles fuentes típicas de incertidumbre que se realizan para una calibración. Les doy un ejemplo. Nuestro centro de servicios, nuestro laboratorio acreditado 17025 versión 2017, para toda calibración que ejecute, solo toma en cuenta tres fuentes de incertidumbre, que son las siguientes. La resolución del mensurando, que es la medición del equipo bajo prueba, eso siempre va a ser variable dependiendo del equipo que esté en calibración. La incertidumbre del patrón, esta incertidumbre se puede obtener del manual del equipo o del último certificado de calibración vigente del patrón como tal que esté utilizando en la calibración. Y la desviación experimental de la media producto de las repetidas mediciones. Esto es la precisión, la repetibilidad del equipo. Calcular en base a cada punto de prueba que yo ejecute, como mínimo tomar 5 o 10 mediciones. Y eso me permite conocer la precisión del instrumento. Muy importante tomar en cuenta, ya vamos finalizando, la resolución. La resolución de un instrumento hay que saber interpretarla, más hoy en día que la mayoría de equipos son digitales. Entonces, por ejemplo, un multímetro de 8 dígitos y medio, que son los multímetros con mejor capacidad que existen hoy en día, tenemos un ejemplo con multímetros más básicos, los que utilizan ustedes de mano, portátiles. Si son tres dígitos, solo tengo tres valores en el display. Pero si es de tres dígitos y medio, voy a tener una fracción, uno entre 2. ¿Cómo interpreto eso a nivel de especificación? El uno en el nominador me va a indicar el valor del dígito más significativo en la lectura, que en este caso, para el ejemplo del medio, es precisamente el uno. Mientras que el 2 en el denominador de la fracción me indica la cantidad de estados que va a tener ese dígito más significativo. ¿Cuántos estados va a tomar ese uno? Solamente dos, 0 y uno. No va a llegar a un valor superior. El tercer ejemplo es exactamente lo mismo. Tres dígitos, tres cuartos. El 3 en el nominador me indica el valor de la cifra más significativa, que sería el 3. Y el 4 es la cantidad de estados diferentes que va a tomar esa cifra. 0, 1, 2 y 3. Así de sencillo es como interpretamos esa especificación. Aquí tenemos un ejemplo de una verificación de un sistema en proceso, donde estoy utilizando un calibrador de procesos portátil. Este calibrador de procesos utiliza diferentes tipos de verificación porque no solo mide, sino que también genera. Entonces yo puedo llegar, por ejemplo, y generar una temperatura de simulación directamente al controlador o generar una temperatura de simulación directamente al transmisor o puedo llegar y conectar directamente el RTD al calibrador. Este es un 726 y medir la temperatura o puedo medir el lazo 4 a 20 miliamperios del transmisor, dando también la alimentación de fuente. Diferentes tipos de verificación puedo realizar si la herramienta es completa, como en este caso. Ya por último, tomar en cuenta la relación de TAR y TUR. En este caso, el ejemplo es con el TUR. TUR quiere decir Test Uncertainty Ratio, que es la relación de incertidumbre de prueba. Se recomienda como mínimo un 4 a 1. Eso quiere decir que mi patrón tiene que ser cuatro veces más exacto y preciso que el equipo bajo prueba. Para a nivel metrológico, tener certeza que con la repetibilidad de los datos voy a tener siempre bien considerado que mi patrón va a cumplir los niveles de exactitud superiores a mi equipo bajo prueba. Eso si lo quiero trabajar también a modo TAR. El TAR es Test Accuracy Radio. Si ustedes hacen presupuesto de incertidumbre, trabajarían el tour. Si solamente lo hacen con relación de exactitud, equipo patrón y equipo bajo prueba, lo realizarían con la función del TAR.
Y aquí en Costa Rica, puntualmente, en nuestro sistema de gestión para la calidad, tenemos, además del ECA, que es el ente que acredita la 17025 y otro tipo de estándares, la COMEP, que es el Laboratorio Nacional de Metrología, el INTECO, que es el órgano que tropicaliza estándares extranjeros al idioma español y los pone a disposición del mercado costarricense, y órganos como los ORT, que son órganos de regulación técnica, tipo UL. Con esto estamos finalizando la presentación. Agradezco el tiempo y espero ahora sí comentarios que puedan tener, dudas, consultas. Les voy a ser honesto, esta plataforma es la segunda vez que la utilizo, entonces no estoy muy familiarizado con la plataforma como tal, pero sí sé que si hacen consultas y demás, me llega la notificación. Voy a dar un par de minutos para el tema de consultas. Si no hubiesen preguntas, les recuerdo, les va a llegar un resumen de esta presentación, un enlace para que puedan acceder y ahí mismo pueden responder con preguntas y yo con gusto voy a estar respondiendo a su correo aclarando cualquier duda. También creo que les va a llegar una encuesta para que puedan llenar si lo desean y de mi lado agradecer el espacio y su tiempo. Ok, en este caso, si no tienen dudas, consultas, no me están llegando notificaciones, si no, luego yo reviso en la plataforma, pero voy a cerrar sesión y como les digo, agradezco el espacio y su tiempo. Nos vemos en un próximo tema.